Good evening, teacher. Señores y señores, bienvenidos. Un gusto poder saludar. ¿Cómo me saludó? Repítame. Good evening, teacher. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Reciban la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les deseo éxitos en el desarrollo de todas las actividades que ustedes tienen preparados para esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, haciendo un pequeño recuento de los temas que habíamos visto en la clase anterior. También vamos a hacer un pequeño análisis de todas las actividades que nosotros habíamos visto ya periódicamente en la clase anterior y que nos ha servido de base para este tema que tenemos en la presente semana. Iniciamos, como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el documento de tarea. Ustedes pueden observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática, con el tema 2, pronombres posesivos, son lo que nosotros vamos a tratar en esta clase. El tipo de tarea, el objetivo de la tarea, ya saben lo que tienen que hacer. Recuerden que en relación a las instrucciones, el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 3, tema 2, puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. De ser necesario, pueden ustedes consultar. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, escribe en español los siguientes pronombres. Ustedes tienen aquí, en inglés, tienen theirs, tienen our, his. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducir al español. De hecho, toda esa información ustedes lo tienen en el material de apoyo. La siguiente dice, traduce al español las siguientes oraciones. Tenemos, his jacket is red. How this is our secret. This is not my car, is yours. That smartphone is mine. Eso es lo que ustedes tienen que traducir al español. Facilita estas oraciones. Sumamente facilitas, ya pueden seguir determinando, analizando qué es lo que significa la traducción al español de cada una de ellas. Sumamente facilito. Es apenas un deber bastante pequeñito que ustedes lo pueden desarrollar en apenas un par de minutos nada más. Para ello ustedes tienen que desarrollar, recuerden que todas las tareas son escritas, nada es a computadora. Hay algunos compañeros que me han estado haciendo sobre estos documentos que se les envía, tienen una calificación baja, ya no es culpa, ya se les ha explicado clase a clase que todas las actividades son hechas a mano y en hojas de papel ministro, tienen que hacer el rotulado de la hoja, el rotulado no va hasta el final, el rotulado va en el principio, para otra compañera por ahí que me lo hace hasta el final y por ende baja puntos por esa situación. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el formato para el desarrollo de los recursos de plataforma, la información. Estamos en la unidad número 3, en el tema pronombres posesivos, semana 2, correspondiente al 14 de noviembre del 2022. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 14, la fecha límite es el 30, la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 11 de diciembre del 2022. Hasta ahí ustedes pues se les va a calificar, se les va a revisar esta tarea. Entonces son en relación al formato de tareas que ustedes tienen para la presente semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver un poco de la parte teórica de la clase que vimos la semana anterior. Habíamos iniciado con los pronombres personales y habíamos dicho que los pronombres personales reemplazan al nombre. Es lo que es la función principal. Para ellos nosotros vamos a ver en todas las siguientes clases la clasificación o cómo están constituidos los pronombres en inglés o los tipos de pronombres en inglés. Los pronombres personales, los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del idioma inglés. Obviamente habíamos analizado en la primera etapa. Los tipos de pronombres en inglés, no todos los pronombres son iguales, cada uno de los tipos que te encontrarás a continuación tiene un objetivo dentro de la oración y dentro de ellos el primero habíamos hablado sobre los pronombres personales en función de sujeto, eso quiere decir en función de la persona. Entonces ahí tenemos los pronombres personales. Son los pronombres encargados de sustituir al sujeto o de sustituir al nombre en la oración, es decir, quien ejecuta la acción. A diferencia del español en el que se puede omitir, por ejemplo, yo,
o hablar, yo sé hablar alemán, en inglés siempre deberá hacerse explícito. Por ejemplo, tenemos aquí, utilizamos I can speak German, que es lo mismo que decir yo sé hablar alemán. Dice I can es el verbo poder, I es el pronombre, speak es el verbo y German es el complemento. Entonces ahí tienen I can speak German. Esos son uno de los ejemplos en cuanto a la utilización de los pronombres personales. Y habíamos visto en la clase anterior, tenemos los pronombres personales en función de sujeto, tenemos la traducción, tenemos el ejemplo y tenemos la traducción respectiva de las oraciones. Habíamos dicho la primera, dentro de los pronombres personales nosotros tenemos I, tenemos you, tenemos he, tenemos she, it, we, y en este caso no se repite you, pero you también está en el plural, y they. Esos son los pronombres que se encuentran en o están constituidos los pronombres personales. Y habíamos visto que la clase anterior que los pronombres personales tienen una clasificación o tienen una subdivisión, los cuales son tanto para el singular como para el plural. Recordamos cuáles son los que pertenecen al singular. Los que pertenecen al singular son I, you, he, she, it. Esos pertenecen al singular, mientras que al plural pertenecen we, you y they. Esos son los que pertenecen al plural. Ahora, las primeras personas, hablemos de la conjugación. Cuando se habla en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Dentro de la clasificación del singular, el pronombre I pertenece a la primera persona, porque estoy hablando de yo mismo. You pertenece a la segunda persona, estoy hablando de tú, muy cerca, la persona con quien estoy hablando, entonces por ende se habla de la segunda persona, you. La tercera persona en inglés tiene tres formas. Tiene he, que se utiliza para el hombre, para él. She, que se utiliza para la mujer, para ella. It, que se utiliza solo para objetos, cosas y sustantivos incontables. Entonces ya tenemos la primera persona I, la segunda persona you, la tercera persona tiene tres formas, he, she, it, en cuanto al singular. Mientras tanto que en el plural la primera persona es we, la segunda persona es you y la tercera persona es they. Aquí en este caso se vuelve a repetir este you, se vuelve a repetir acá abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el you del singular y el you del plural? Como su nombre mismo lo indica. El you del singular cuando estoy hablando directamente solo con una persona. Digo, you are a teacher. Tú eres profesor. O puedo decir, en este caso, o teacher está en singular. Solo digo teacher. Pero si yo estoy hablando con más personas, yo utilizo la segunda persona del plural, que es you are también. Y le digo, you are a teachers. Ustedes son unos profesores. Entonces, ahí vemos la diferencia. Teachers con teacher. Entonces, está pluralizado. Entonces, ahí, de acuerdo a eso, ya sabemos si estamos utilizando la segunda persona del singular o estamos utilizando la segunda persona del plural, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, obviamente, tenemos la traducción. I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa Elia, it significa esto, eso o aquello, referido a cosas, a objetos, a animales. We significa nosotros, you significa ustedes, que no se encuentra aquí, pero ya se sobreentiende, y they significa ellos, se traduce al español como. Y cada uno tenemos aquí una oración en las cuales sirve como ejemplo para que ustedes puedan formar, y de hecho en las siguientes clases nosotros ya empezaremos a formar una serie de oraciones. Por ejemplo, con I, digo I am tall. I am tall. I es el subject o es el pronombre. Am es el verbo ser o estar, que nosotros ya veremos más adelante. Y tall es el sustantivo que acompaña. Entonces dice la traducción, yo soy alto. Vamos al siguiente. Dice you. You are my friend. You are my friend. Tú eres mi amigo, dice. You, el pronombre. Are, el verbo to be. My es un pronombre posesivo que veremos más adelante. Y friend es el sustantivo complemento. Tú eres mi amigo. You are my friend. Tenemos he.
referido obviamente el he. Cuando ustedes vean cualquier oración que está con esta determinación del pronombre en función de sujeto, he es para él. Por ejemplo, digo, he is your uncle. He is your uncle. Él es tu tío. Uncle ya habíamos visto en el family tree, habíamos visto en clases anteriores qué significa uncle. En este caso, uncle es tío. He is your uncle. He, el pronombre, is el verbo. Your, un pronombre posesivo. Uncle, el sustantivo complemento. Él es tu tío. Y así sucesivamente. Vamos al siguiente con she, que es Elia. She is my teacher. She is my teacher. Igual, she es el pronombre, is el verbo, my es un pronombre posesivo, una de las clasificaciones que vamos a ver más adelante en cuanto a los pronombres. Teacher es un sustantivo común, obviamente, que determina en este caso una profesión. Elia es mi maestra, dice, she is my teacher, es mi maestra y es mi profesora, como quieran determinar. It, que obviamente es para objetos, para cosas, para animales. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, it is raining, it is raining. Está lloviendo. Lloviendo es un sustantivo incontable. ¿Quién puede contar la lluvia? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, está lloviendo. Entonces, aquí se utiliza con un sustantivo incontable, igual se utiliza it. It is raining. It, el pronombre, is el verbo, y raining, el sustantivo incontable. She's raining. Tenemos we, que se traduce a nosotros, we are a great team. We are a great team. Nosotros somos un gran equipo. Aquí en el curso, we are a great team. Somos un gran equipo. Entonces, we ya sabemos que es el pronombre. Are es el verbo to be, que vamos a ver más adelante. A es un artículo. Greet es el complemento, greet team es son los verbos complementos que le dan sentido a la oración. Nosotros somos un gran equipo. Y por último tenemos they, ellos, they are great musicians. Ellos son muy buenos músicos. Entonces aquí tenemos they, es igual, es el pronombre, are es el verbo, great musician, que son los verbos complementos para dar sentido a la oración. Y ahí tenemos ejemplos cómo nosotros podemos utilizar cada uno de los pronombres. Pero no solamente existen ellos, este tipo de pronombres personales, y en esa clase también, en la clase anterior habíamos visto los pronombres personales en función de objeto. Los anteriores son en función de sujeto, en cambio estos vamos a ver en función de objeto. ¿Cuál es esa función? En inglés se distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto, eso quiere decir sustituyen al nombre en la oración, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas. ¿En quién recae la acción? Por eso suelen ir después del verbo o preposición, como for, to, with o at. Esos son preposiciones. Vamos a ver cuáles son. Entonces, siempre ya sabemos dónde van a estar ubicados los pronombres en función de objeto. Los pronombres en función de objeto siempre van a estar posicionados después del verbo, de cualquiera del verbo to be, y también de las preposiciones como for, to, with o at. Cualquiera de las prepositions también se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres personales en función de objeto. Igual tenemos la traducción, el ejemplo y obviamente la traducción de la oración. Dentro de los pronombres personales en función de objeto tenemos me, tenemos you, tenemos him, tenemos her, it, use, them. Todos ellos tienen una correlación con los pronombres personales, pero estos ya cumplen otra función. Por ejemplo, el primero dice me, se traduce como me, y el ejemplo sería can you help me, y nosotros vemos que este me se coloca después justamente en este caso del verbo help, que es auxilio. Entonces dice can you help me, ¿puedes ayudarme? Está haciendo una pregunta con me. En cambio con you se traduce al español como a ti o a te, y la oración quedaría I can see you. Puedo verte. I can see. Ese es el verbo see, que significa ver. I can see you. Puedo verte. Vamos a la siguiente, con el him. Him se traduce al español como lo, sé, a él. Dentro del ejemplo tenemos give it to him. Give it to him, que significa
dáselo. Cuando usted, que si alguien está pidiendo algo y otra persona dice, dáselo nomás. Entonces aquí, en este caso, him está al final de tú. Este tú es un adverbio y por lo general siempre el pronombre en función de objeto va a ir después del adverbio, en este caso de tú. Give it to him, dáselo. El siguiente que es her, es la, a, Elia. Recordemos que este him es para hombres, este her es para Elias. Este him es la traducción, puede ser la correlación con el he y el her con el she. Siempre tienen la misma correlación. Entonces, en este caso, him es solo para él, her es para Elia y se traduce justamente como la, a o Elia. Dentro de la oración tenemos, can you see her? Can you see her? ¿Puedes verla? Obviamente estoy diciendo que si ellos están esperándole a la mamá, por ejemplo, y le hacen esta pregunta. Can you see her? ¿Puedes verla? De pronto es que ya llega, qué sé yo. Ahí podemos, igual se ve cómo se utiliza el adverbio de objeto. Vamos al siguiente, it. Se traduce como lo y también como se. Por ejemplo, tenemos una oración, show it to your mom. Show it to your mom. Enséñale a tu mamá, dice, enséñaselo a tu mamá. Entonces tenemos show it, tenemos aquí la utilización del it, obviamente después del adverbio to, en este caso, show it to your mom. Enséñale a tu mamá. Tenemos el siguiente que es use, que se traduce como nosotros, como nosotras. En este caso dice, she will return with use. She will return with use. Al ver este will, es un verbo, de hecho es la forma, es el auxiliar del verbo to be, pero en el futuro. Cuando hablamos de she, estamos directamente hablando de quién. ¿Será de hombre o de mujer? Siempre hablamos de mujer cuando utilizamos el she. Entonces tenemos she will return with use. En este caso, with igual es un complemento, es un adverbio y al final tenemos use. Ella se va a regresar con nosotros. Entonces, she will return with use. Tenemos otra de las que hemos utilizado. Tenemos la última que es them. Them es Helios, se traduce como Helios. Dentro del ejemplo tenemos this belong de them, to them. Esto pertenece a Helios. This belong to them. Igual tenemos el adverbio to y posteriormente la utilización del pronombre en función de objeto them. Si ustedes pueden observar, la mayoría, como de acuerdo a la regla está establecido, todos estos pronombres en función de objeto siempre van a ir después del verbo o de una preposición como for, to, with o at. De esa manera nosotros hemos visto lo que en esa primera parte, esas dos clasificaciones, tanto en los pronombres en función de sujeto y los pronombres en función de objeto. Ahora, en esta presente clase vamos a ir analizando un poco más allá y nosotros vamos a empezar a ver, vamos a empezar a analizar la siguiente etapa de los pronombres personales. E iniciamos con los pronombres posesivos. Como su nombre lo indica, los pronombres posesivos que determinarán la posesión de algo, la posesión de un objeto, la posesión de una persona, qué sé yo, muchas de las cosas pueden utilizarse en función de los pronombres posesivos. Como su nombre lo indica, los pronombres posesivos en inglés designan posesión de algo. Sirven para responder a preguntas, por ejemplo, ¿de quién es? ¿De quién es este libro? ¿De quién esta computadora? ¿De quién es esta laptop? ¿Qué sé yo? ¿De este celular? Miles de cosas pueden ustedes, de hecho, nosotros hacemos en español miles de preguntas en relación a la pertenencia de un objeto. Entonces, ahí nosotros utilizamos los pronombres posesivos. De igual manera, como vimos en las infografías anteriores, iniciamos, ustedes pueden observar, con el pronombre posesivo, la traducción al español, el ejemplo y una traducción, obviamente para que ustedes vayan repasando también en casa. En relación al pronombre posesivo, tenemos el primero que es mine, mine, el segundo que es yours, el siguiente his, el siguiente hers, his es para él, hers es para Elia, tenemos ours y tenemos theirs.
Esos son los pronombres posesivos. En este sentido, mine se traduce al español como mío. Por ejemplo, yo puedo decir, this is mine. Esto es mío. This is mine. Entonces yo utilizo el pronombre, en este caso el pronombre posesivo mine. Mine se traduce al español como mío. Yours como tuyo. Este teléfono es tuyo. Ahí yo puedo utilizar yours. His, de él, suyo, obviamente del género masculino, de él. Entonces ahí utilizamos his. Cuando estoy, qué sé yo, del compañero Manuel, yo le puedo decir, tuyo es el celular, por ejemplo. Ahí utilizo siempre, en inglés voy a utilizar la forma his. Pero cuando yo, qué sé yo, estoy hablando con María, yo voy a utilizar hers, porque estoy hablando de ella, suyo, pero obviamente del género femenino. Siempre aquí hay género, aquí se determina el género. El his para el hombre y el hers para la mujer. Puede ser eso pregunta de examen, así que seguirán apuntando porque todas estas cosas se les va cargando periódicamente en las pruebas. La segunda, la última dice, perdón, tiene ours, que significa nuestro, qué sé yo, el auto es nuestro, la casa es nuestra, qué sé yo, miles de cosas pueden utilizar. Y por último tenemos theirs, que significa suyo, pero de ellos. Qué sé yo, el auto es de ellos, por ejemplo, ahí utilizo theirs y así sucesivamente. Ahora vamos a ver con cada uno de ellos, vamos a ver una oración, vamos a ver el ejemplo que ustedes tienen para que ustedes puedan ver cómo se desarrolla, cómo se les utiliza cada uno de ellos dentro de la oración. Por ejemplo, con mine tenemos that smartphone is mine. That smartphone is mine. Ese celular es mío, dice. Entonces ahí ustedes ya pueden utilizar incluso esta frase, ustedes ya lo pueden seguir utilizando en actividades cotidianas. That smartphone is mine. Qué sé yo, por ejemplo, en vez de smartphone, nosotros tranquilamente podríamos reemplazar este smartphone con cualquier otra actividad. Por ejemplo, si yo digo, that shoes is mine, ¿qué estaría diciendo? ¿Quién me puede ayudar? Si yo digo, that shoes is mine, ¿qué estoy diciendo? Esos zapatos, ya habíamos visto de las prendas de vestir, shoes is mine, esos zapatos son míos. Vamos al siguiente, yours. Yours se traduce al tuyo, como tuyo al español. En la oración, this is not my car, it's yours. This is not, es una negación, this is not my car, it's yours. Ese no es mi carro, es el tuyo. Entonces aquí está determinado cómo pueden utilizar en la oración el yours. His, en la oración, his jacket is red. His jacket is red. La chamarra de él es roja, dice, porque estamos utilizando his, es obviamente referido a él, género masculino. His jacket is red. La chamarra o la chaqueta es de él es roja, eso significa. Se traduce. Vamos al siguiente, hers. Entonces podemos utilizar this house is hers. This house is hers. Recordemos que la traducción de hers es de ella, suyo, obviamente del género femenino. This house is hers. Esta casa, esta es la casa de Elia. Entonces, ahí tenemos la traducción. Esta casa es de él. Vamos al siguiente, tenemos ours, es nuestro. Dentro de la oración, podría, por ejemplo, en la oración podríamos decir now, this is our secret. Ahora, noun es ahora, independientemente de cualquier oración que ustedes vayan a ver dentro del idioma inglés. Cuando vean esta terminología now, eso se traduce al español como ahora. This is all. Este es nuestro secreto. Este es nuestro secreto. This is our secret. Entonces, en este caso, all es nuestro. Se traduce como nuestro. Y tenemos al final theirs, que significa suyo, obviamente, pero de ellos. Por ejemplo, utilizamos this classroom is theirs. Este salón es de ellos. This classroom is theirs. Entonces, de esa manera, ustedes pueden observar
cómo se ha ido utilizando periódicamente los pronombres posesivos, como su nombre lo indica, determinan la posesión de algo, determinan la pertenencia a una o varias personas dentro de la oración. Nota: no se debe confundir los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Ya vamos a ver más adelante. Aunque ambos coinciden en que expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, mientras que los adjetivos posesivos lo describen, lo determinan con mejor precisión la pertenencia de algo. En cambio, los pronombres posesivos simplemente lo que están haciendo es reemplazar al sujeto dentro de la oración, nada más, obviamente con una determinación de pertenencia. En este caso, por lo contrario, los adjetivos posesivos, ellos sí lo determinan, lo describen directamente y dicen, este auto no es tuyo, esta casa es tuya y qué sé yo, miles de cosas de una forma más determinante. Por ejemplo, tenemos el pronombre posesivo, that dog is mine. Aquí la oración completa sería, that dog is my dog. Pero en este caso mine sustituye a my, ya no se utiliza my sino mine. En este caso mine igual significa, en este caso, that dog is mine. Este perro es mío, dice. Este perro es mío, that dog is mine. En cambio, al adjetivo posesivo, that is my dog, aquí my califica al perro. En este caso, en este my, esto sí es un adjetivo posesivo porque está determinando la pertenencia del perro. Dice, that is my dog. Este perro es mío, de pertenencia. No se trata de cualquier perro, sino del mío. Entonces ahí el adjetivo posesivo lo va determinando la pertenencia de una manera más precisa, mientras que en el pronombre posesivo lo único que se está haciendo con el mine es reemplazar a el pronombre personal, al sujeto dentro de la oración. Un tip para aprender a distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que lo califica. Entonces, el adjetivo posesivo, recuerden que la posición es antes del sustantivo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí my está ¿dónde? Está antes de dog, mientras que el pronombre está al final, está mucho después del el sujeto de quien se habla en la oración, en este caso del perro, dog. Mine está al final como pronombre posesivo, mientras que la posición del adjetivo posesivo siempre va a estar antes del sustantivo, por lo que en este sentido lo califica, lo determina en este caso al sustantivo que es dog. De esa manera podemos descubrirlo. Vamos a ver aquí los pronombres posesivos mostrando pertenencia. Aquí vamos a ver los pronombres posesivos. Son pronombres que indican pertenencia. Un pronombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo. Ese es un pronombre. Por ejemplo, consideramos las siguientes oraciones. Tom has the red ball. Tom tiene una pelota roja. Dice, Tom has the red ball. Podíamos reemplazar Tom con he. Ya no puedo decir Tom, yo directamente podría decir he, en este caso sería he has the red ball. Él tiene una pelota roja. No necesariamente tengo que determinar con el nombre, sino puedo utilizar con un pronombre personal, ¿no es cierto? Entonces aquí se lo va reemplazando Tom por el pronombre personal. En este caso, como Tom es hombre, dentro del género no es mujer, ahí se utiliza he. Entonces ahí utilizamos el he. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Joe and Karen like cats. A Joy y Kat Karen, perdón, le gusta los gatos, dice. Entonces, Joy and Karen like cats. Cuando ustedes han visto cuando les dicen en las redes sociales, ¿no es cierto?, que den un like, ese like significa gustar o me gusta. Entonces, en este caso, like está determinando el gusto. ¿Por qué? Por los gatos. Entonces, aquí tenemos Joy and Karen like cats. A Joy, Karen, les gustan los gatos. Como estamos hablando en esta oración de dos personas, tenemos que buscar el pronombre personal adecuado para que puedan reemplazar a estas dos personas dentro de la oración. Y en este caso podríamos reemplazar Joy and Karen con they, porque yo puedo decir ellos, porque estamos hablando tanto de hombre como mujer, yo puedo decir ellos, a ellos les gustan los gatos. En este caso,
en la primera oración yo tengo Joy and Karen. En cambio, acá con el reemplazo del pronombre personal tenemos they like cats. A ellos les gustan los gatos. Prácticamente estoy determinando con el pronombre personal, pero estoy reemplazándole al nombre. En relación a los pronombres posesivos, los pronombres posesivos muestran pertenencia, informan al lector que algo pertenece a alguien o algo. Estos son los pronombres posesivos y los sujetos que los representan. Aquí nosotros vamos a poder determinar. Entonces, en este sentido tenemos el sujeto y tenemos el pronombre posesivo. El sujeto I corresponde a mine dentro de los pronombres posesivos. You en singular significa yours o tiene una correlación con el pronombre personal, con el pronombre posesivo yours. He con his, recordemos que este es para hombres. She con hers, igual para mujeres. It con its. We con ours. You del plural, lo que les dije, los dos you, el primer you del singular, cuando hablo solo de una persona, o el sustantivo está singularizado, solo habla de una persona, y el you del plural, cuando el sustantivo está pluralizado, habla de varias personas. You con yours, yours es el pronombre posesivo, they con theirs del pronombre posesivo, y se aumenta también una forma que es el who, que en relación al pronombre posesivo sería was. Y eso de tanto el who como el was, ya vamos a ver en las siguientes clases cómo funciona dentro de las determinaciones de las oraciones. En este caso, la primera, mine, es el pronombre posesivo mine, muestra pertenencia al sujeto, en este caso a yo, a la primera persona. Entonces, dentro de ellos podemos poner las oraciones, dice, the blonde boy is mine, el niño rubio es mío. Entonces aquí estoy determinando en la oración el pronombre posesivo, digo mine. Puedo también decir I am the blonde boy's mother. Yo soy la madre del niño rubio. I am the blonde boy's mother. Tenemos la siguiente, the dog you found is mine. El perro que encontraste es mío. Estoy determinando siempre que vean este tipo de mine, yours, his, hers, esos son pronombres posesivos, están indicando la posesión de algo. En este caso tenemos the dog you found is mine. El perro que encontraste es mío. O puedo decir también I want that dog. Yo soy el dueño de ese perro. I want that dog. Tenemos la siguiente, dice, the blue toothbrush is mine. El cepillo de dientes azul es mío. The blue toothbrush is mine. O simplemente puedo decir, I want the blue toothbrush. Yo soy el dueño del cepillo de dientes azul. Así de sencillo. Tenemos la siguiente con yours, en singular y en plural. Vamos a ver la determinación. El pronombre posesivo yours muestra pertenencia al sujeto you. Dentro de eso tenemos el sujeto you, puede representar un sujeto singular o también puede desempeñar en plural. Es el único que sirve tanto para el singular y para el plural dentro de los pronombres posesivos. Ejemplos con el singular, podemos indicar the pink toothbrush is yours. El cepillo de dientes rosado es tuyo. O puedo decir you out the pink toothbrush. Tú eres el dueño del cepillo de dientes rosado. Así de sencillo. Nick, I think that dog is yours. Nick, creo que ese perro es tuyo, dice. I think, pensar, pienso o creo que ese perro es tuyo. O puedo utilizar de la siguiente manera. Nick, you want the dog. Nick, tú eres el dueño del perro. La siguiente, the blue present is yours. El regalo azul es tuyo. The blue present is yours. O puedo decir de la siguiente manera con el pronombre personal. You get the blue present. Tú vas a recibir el regalo azul. Pueden utilizar. Ejemplos con el mismo, con el you en plural. Tenemos Tom and Sandy. Is this house yours? Tom y Sandy esta es su casa, dice, o esta casa es suya. O puedo utilizar do you want out the house? Ustedes dos son los dueños de la casa. Así de sencillo. Tenemos el siguiente, these presents are yours. Los regalos son tuyos. O puedo decir, the present belong to all of you, que significa los regalos pertenecen a todos ustedes. De esa manera nosotros podemos utilizar. Tenemos la siguiente que es his.
El pronombre posesivo his muestra pertenencia al sujeto he. Entonces tiene una correlación tanto his con he. Entonces tenemos la siguiente, las siguientes oraciones. The old car is his. El coche viejo es tuyo. The old car is his. O simplemente puedo decir, he won the old car. Él es el dueño del coche viejo. Entonces, la siguiente oración dice, the book is his. El libro es tuyo. O simplemente puedo decir la siguiente, he owns the book. Él es el dueño del libro. Y así sucesivamente cuando utilizamos con his y con he. Tenemos el siguiente con her. Con her tenemos los pronombres posesivos hers muestran pertenencia al sujeto she, en este caso al pronombre posesivo, perdón, al pronombre personal en femenino. Por ejemplo, the children are hers, dicen los niños son tuyos, o simplemente puedo decir she is the mother of the children. Ella es la madre de los niños. La siguiente dice the blue house is hers, la casa azul es suya, o simplemente puedo decir she owns the blue house. Ella es la dueña de la casa azul y así sucesivamente. It's, obviamente que está correlacionado con it. Recordemos que it y its se utiliza solo para la determinación de cosas, de animales y de sustantivos incontables. Por ejemplo, tenemos the blue dog house it is. La casa azul del perro es suya. Obviamente estamos hablando de ¿qué? De una mascota, ¿no es cierto? Entonces, de un animal. Ahí utilizamos it o its, cualquiera de los dos, siempre para eso. O también puedo decir, the blue dog house belong to it. La casa azul de perro pertenece a él. Ahí tenemos la otra determinación. Tenemos, it is the green one. La suya es la verde. O podemos decir, the green one belong to it. La verde pertenece a él, obviamente, pero obviamente cuando estemos hablando, qué sé yo, de algún tipo de mascotas, ahí utilizamos el its o el its en ese contexto. Estos ejemplos pueden sonar raros, pero son gramaticalmente correctos. En inglés norteamericano es más común usar la forma del adjetivo posesivo en its, lo cual se aplica al final de la lección. Un adjetivo posesivo siempre se coloca antes del sustantivo. Por ejemplo, tenemos aquí, podríamos decir, its dog house is blue. Its dog house is blue. Su casa o la casa del perro es azul. Ahí tenemos. Its dog house is blue. Tenemos la siguiente también. Those are its game pieces. Esas son tus piezas del juego. Those are its game pieces. Ahí tenemos la determinación. Ya por relaciones del tiempo, las siguientes formas iremos viendo en las siguientes clases. Nos quedamos en el pronombre posesivo sexto, ours. Eso lo veremos en la siguiente clase, debido a que ya llegamos a la parte final. Ustedes también quedan en la obligación que ustedes tienen que repasar, tienen que seguir leyendo el material de apoyo. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, ustedes lo pueden determinar a través de las clases o a través de una llamada telefónica cuando tengan algún tipo de inconveniente. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades y de las tareas correspondientes a esta semana. Señores y señores, nos vemos hasta la próxima clase. Una linda noche. Muchas Gracias, gracias. Dustin. Gracias. Good night, students. Good night, students. Gracias, licenciado. Gracias, Good muchas night, gracias, teacher. compañeros.